isomers, and then diving into a case study with the activities done so far, the results, and the next steps. And then finishing based in Pisa, but we mainly work in Europe, South America, and Middle East. We are a multidisciplinary team, and I think this is quite important due to the complexity of these subjects, such as techniques, metagenomics, we do lab testing, we do biotesting, prototyping. So our focus really is to exploit these routes, whether it's bacterial degradation, whether it's fungal degradation, aerobic, anaerobic, but our objective is really to tap experiments and testing. So starting from sampling, isolating strains and microbiota on HCH, analysis, detailed chemical analysis in order to understand byproducts and degradation. Always metagenomics, following these activities in order to understand what's going on, who is doing it. Also constitutes a bit of a background to the Indian project that was presented by Danny. It was to focus on the biodegradation. This is just an image of the industrial area with the white stuff findings. We're talking about assess also the effect of the microbial community on chlordane or aldrin and so on. This is unfortunately the norm. In the standard, it's rare to find only one contaminant in the soil. We always have a mix, so it is quite important to assess and understand possibility and capability of degrading HCH. The chemical analysis is also quite important. DNA isolation for metagenomic analysis, and then mesoplasma test preparation. These are just some of the facilities that will be used. We call it soil testing facility. Director técnico de la Ecología, os contaré un poquito acerca de nosotros. Somos una empresa especializada en el desarrollo de formulaciones y todo lo que hacemos nos lleva a generar diferentes formulaciones por medio de diferentes cepas que nosotros vamos a adaptar para esos fines, para los fines de la descontaminación. Nos da una versatilidad muy alta porque tenemos tratamiento y desarrollo de tecnología de tratamiento que permita minimizar su impacto en el medio ambiente. Contaminantes o pesticidas que sean biodegradables, el tratamiento va a ser muy eficiente porque vamos a conseguir esa adaptación de los microorganismos al contaminante. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, que es la bioestimulación mediante válvulas de bioprocesos. Un método biológico, siempre y cuando el contaminante sea biodegradable, va a ser altamente efectivo, que nos da un método eficiente, no peligroso, no tóxico, económicamente viable, para al final tener un producto, una fórmula biológica adaptada y eficiente que aplicar a diferentes medios aplicados por diferentes contaminantes que se pueden conectar. La prueba 2 es finalmente un tratamiento que va a una escala mayor. Como veis, construimos las biopilas con bloques, se rellenaron con diferentes soportes, sin diferentes nutrientes, con aplicación, elección y diferentes condiciones. Y con diferentes aportes de formulaciones de bacterias que hemos ido generando previamente en nuestros estudios adaptativos. Este pequeño formato, como además hablamos de los trabajos realizados en el vertedero, en las temperaturas tan bajas, se decidió también construir unos pequeños cobertizos de biosfera transparente para rejas aisladas, 10 sin aislación y diferentes medios y diferentes contaminantes. Y por último, pasamos a una tercera fase en la que en una de las capas se construyeron unas biopilas y aquí incluimos algo importante. Por medio de unos estudios de tipo de clasificación de diferentes formulaciones biológicas, tanto en este caso llamemos endógenas como comerciales y mixtas. Y ahora tenemos que no son tan buenas como las aerobias, pero de cualquier forma hablamos de
algo muy significativo. Por último, nuestras pilas mixtas podemos ver que el resultado es exactamente igual. Como conclusión, ¿de acuerdo? Y en este caso con nuestro caso de sí. Por último, los resultados de las biopilas. The aerobic treatment showed complete degradation of the less chlorinated compounds in a very short period of time. In 55 days already have all these monochlorobenzenes and benzenes degraded. In the treatment train, we just see degradation once the oxygen. There's going to be ethanol oxidation that is going to actually poison the plant and also some metabolites and large radicals that at the end is going to be poisonous for the plant. Also, if we have a flooded system, it's natural processes to improve water quality. And when I say water quality, it's been traditionally used for domestic waters, but actually the potential is huge, and we have seen before that to the surface. Why is that? So, the sampling processes is growth of biomass, photosynthesis, looking at the water outlet, calcium transport, metabolism, and food transport. I'm going to focus on these first ones. One interesting thing is that these plants are able to oxygenate the water table. So actually these plants, I can go later. We're getting a lot of water, and then because of the climatic conditions, the plants are able to evaporate this water. So this is what makes these plants survive, and this is what we're taking advantage of when we're using our wetlands in the atmosphere after to reduce and release it. Here, what we see is a exit experiment where we get a gel. We also know, and this we actually. What I'm talking about is that containers with pesticides often will not have any packages or any information. Sin embargo, este proceso y esta transición no es sencilla, ya que están involucrados múltiples factores desde el punto de vista físico, químico y microbiológico. Por lo que para llevar a cabo esta transición, en muchas ocasiones es necesario es la obtención de un buen inóculo bacteriano o estatus bacteriano, que no deja de ser más que una muestra inicial de partida, a partir de la cual se va a ir adaptando la comunidad microbiana. Analogía muy simple y muy boba. Para un microbiólogo tener un buen inóculo sería como para él disponer de una buena masa madre a partir de la cual poder obtener para evaluar su potencial selección y uso como inóculos en el desarrollo de un bioreactor en sí. En concreto, se ha seleccionado inicialmente 13 muestras procedentes del repertorio biológico, pero también se llevan a cabo determinaciones para conocer la carga contaminante total, el contenido de nutrientes y las características físico-químicas de las muestras. En lo referente a la caracterización microbiológica, se seleccionaron 4 atributos que se determinaron a través de diferentes experimentos de la también personal de sala y del gobierno de Aragón. Y vamos a hablar de la caracterización microbiológica que hemos hecho en distintos puntos del emplazamiento de salas y de la fábrica de Inquinosa. Bien. En cuanto a los valores obtenidos con el estudio de las placas Biological Plate, en 3 muestras no pudimos realizar cálculos de índices de diversidad debido a que la actividad metabólica era muy baja. En el resto obtuvimos unos tiempos de latencia de entre 12 y 46 horas, aunque en menos de 24 la mayoría de las muestras ya mostraban organisms that are already adapted to the conditions of the aquifer and also adjusted to the. Sí, yo creo que la bioestimulación en nuestra zona, en una contaminación que tenemos, también puede ser más sencilla de aplicar. Además, is that possible? Because then it will be possible to say how efficient we are in improving that, okay, going beyond that. So And there's all this problem. But there's one tool that somebody was presenting today that was the isotopic analysis,
that can help to see how fast you are moving on the degradation. That Quality and quantity of microorganisms that are really responsible for doing the job as you were asking. I think I could add one other thing too. If maybe I'm taking the question that the compound going off as carbon. Another question, no, just adding, once you have the tools. But also in a fragile media, which is very difficult to achieve anaerobic conditions. So we need to inject a lot of energy lactate in order to create these conditions. And I think in the field scale, you need to really control the measure what we have in there, and we are adding and then measure. Ahí está otro de los secretos. Entonces le damos con poblaciones mixtas, con diferentes tipos de bacilos, una prueba pseudomonas y bacterias nitrificantes. Lo que se suele hacer con estas aguas de lavado es almacenarlas en lagunas. Se solía hacer, dejarlas almacenadas y va pasando el tiempo hasta que se vio aguas subterráneas. Cuando nos planteamos la bioremediación de este tipo de specific use, they try to use limb for warfare. But here again, floodplain, sediments, well, this is the problem was contaminated migration. Of course, the only driver for remediation of this kind of problem. I mean, these are brownfields really on the very now cities are growing, and then maybe that's the only incentive. And that's happening currently. Knowledge sharing and teamwork enforce the professional task that the HCH will decide. Al que se realiza para el proyecto. Katia es Project Manager de TDM Smith, una de las empresas que participó en el consorcio. Thank you. So, microphone is working? That's but since we couldn't get seeds, we decided seeds of agricultural crops. We used wheat, beet, and this variant is control. Fertilizer was no better product. Experience variant is Vemos que el efecto del compost estimula la degradación y conseguimos reducir el porcentaje. Algo que quería comentaros es que normalmente en la biología se habla de que el beta es el más resistente, es el más recalcitrante y que es más difícil de degradar. Pues aquí hemos conseguido que, sin embargo, el compost vemos que tiene un efecto más a la derecha, siempre es muy superior en la actividad enzimática que el resto de los tratamientos. ¿Esto por qué podría ser debido? Pues os pongo algunos datos. The conditions, the thermodynamic conditions for chemical dechlorination become favorable. This approach has been practiced at full scale, dairy farming. This is one in the state of Washington at a chemical production site where pesticides were manufactured. This soil has been excavated and put in a polyethylene line to have some reduction. If you added powdered iron alone, you had some reduction, but the combination of the two, there's obviously a really strong synergy here. Something was going on because the performance here was much better than the additive result of this and this. So there was more going on than just adding. Sulfate is consumed, nitrate is consumed, the redox potential will drop from plus 100 to minus 500 in a matter of about 24 hours, and now you have thermodynamic conditions that are really, really good. They aren't all removed at the same rate, they aren't all removed to the same extent because there's quite large differences in the acute toxicity of each of those isomers. There's also significant difference in their solubility, and I believe the rate of... Pero está seguro que son se comienza en 1964 y está testiguado
estimado, se produce más de 1000 toneladas de residuos. 1000 toneladas de residuos de cada contaminante porque está, por ejemplo, ya arriba de lo que era el antiguo hotel, la fruta. Y eso es porque, como hay uno de los caminos que ahora veremos, no es que solo fuera el camino, es que claro, en las para cubrir el camino. Todas estas cosas es lo que está contaminando. Y en el otro caso, era pero el suelo era de granito y se decidió no aislarlo, por eso puede que filtre por ahí, pero tampoco está seguro porque puede que tenga alguna fuga, entonces al final tendrá que levantarla, porque aparte de que está al lado del río, como veis, es un partido infantil, y aquí hay viviendas, unas viviendas, poder contrastarla, y en otros casos ha sido de los tres, porque había una magnífica relación y se hizo así para que fuera más sencillo, sobre todo en casos funciona, y en Galicia está funcionando también. Y es porque como hemos oído ya son planes de acción a 25 años y durante 25 años hay que hacer las cosas claras, hablarlo mucho, porque es como más. Pensamos que esto nos estaría indicando que la cantidad de microbioma de los suelos está realmente degradando el mineral que se encontraba en estos suelos. Pensamos que esto se debe a que parte del fósforo disponible que podría estar dentro de la mina de caballo pasa a ser is explained by reduction, chemical reduction, or also absorption contributes. Carbon that you use in activated carbon filters, it's processed plant material that has been heat treated, and we know that because we've done radioisotope mass balances on it. But if the question not suitable. The same with phantons. For 1 kilogram of HCH, you need 2.5 kilograms of hydrogen peroxide. And typical. Every one of the regions, we selected at least one good practice from each one of the regions. And let's see the main result of this project. So we are still finishing it, a library, a physical library on technical articles of HCH, so that everyone that is working there will make it a systematic monitoring. Regarding the Zaragoza region, they have organized a methodology for increasing the capacity of the professional staff that is working on this will be always there. And they have also started some steps for an integral multi-floodplain management with to see whether any crop could be cultivated there, and they made a study on the accumulation of HCH in some specific crops. A webinar for informing about the fluid, we made an article that can be seen in the project website, a booklet. For many partners, I think that we have progressed mainly in the governance issues and the commitment of the region. The situation here in Spain, mostly because I read this paper some days ago, and I took this to us. In fact, it says certain type of microhabitats and holes that one doesn't have, and we really start to understanding. Sí, ni tanto será tan difícil adaptar todo para un. Now you know, and we went back on the site 10 months later, and there were still a huge quantity of gel. Project we just finished on installation a barrier for. Objeto de un proyecto LIFE centrado en la capa M, la mitad de la pluma de la capa M, un full scale de la pluma en la zona de la viabilidad en 2019, otro pequeño disco en la zona de Limonitas y por último un disco en la zona del vaso del vertedero también en Limonitas. Persulfato de estrototabata, que en teoría es un poco más microbial friendly, es decir, no iba a atacar tanto a los Como todos sabéis, la contaminación del suelo debido a la persistencia tanto en sistema suelo como acuoso y
y una alta toxicidad. Por lo tanto, es necesario desarrollar técnicas efectivas para la remediación de estos emplazamientos. Una opción interesante es la aplicación deseada de reactivos. Se ponen en contacto ambas fases durante 24 horas, condiciones que se considera que se ha alcanzado el equilibrio y se centrifuga. En este momento analizamos la concentración de contaminantes tanto en la fase suelo como en la emulsión contaminante. So now we are going to skip one of the presentations because we have a two bits, so-called bigger dump and smaller dump. The bigger dump is only the bit of excavated traverses. These are the project components. I'm going to say some word about the component. The first component was related to the preparation of the legal lines, technical guidelines. Después de las charlas de ayer y de hoy durante la mañana y la tarde, creo que tenemos claro el problema que generó la empresa Quirosa con el vertido de los residuos líquidos. Han causado focos de contaminación muy peligrosos para la salud de la humanidad y del medio ambiente. Además son un reto importante que permita la solubilización y la movilización del DNAPE residual, del DNAPE en el subsuelo, para continuar con su extracción. Los efluentes de estos dos procesos de suelo, uno prácticamente no contaminado con algunos ppm de COX totales y otro denominado B2 con una concentración mucho mayor de 3.680 ppm, una alta concentración de los isómeros del HCH, hasta el 55%, y de los del heptaclorociclohexano. En cuanto al apartado experimental, en el proyecto lindanés se estaba hablando de que se estaba estudiando la masa forestal, o se iba a estudiar. Nosotros... Hay diferentes niveles, desde un nivel macroscópico, como puede ser el movimiento del agua o integridad del suelo, por electroosmosis, a un nivel microscópico, el movimiento de especies cargadas hacia el electrodo del fruto de la oxidación, generaremos protones y en el compartimento catódico se generarán iones hidróxido. Estas especies electrolitares se ha utilizado un modelo que está basado en la ecuación de... ¿Qué me pasa? Me va a pasar el tiempo aquí. Bien, voy a comenzar con una introducción muy breve, características más de la balsa y una fotografía para que veáis el estado de la misma en algunas épocas del año. Bueno, pues dentro de esta balsa tenemos aproximadamente 1 metro de altura de lodo. Un lodo que es bastante heterogéneo en ese fango porque puede ser distinto a cómo se movían en el limo. Ver si podemos secar el dewatering utilizando la corriente eléctrica. Si movemos agua, ver qué características tiene ese agua y cómo la podemos encontrar casi en cualquier sitio, con una capacidad de unos 50 kilos aproximadamente por cada uno de los tests, y evaluamos distintas condiciones de operación. El principal para nosotros, el principal parámetro de operación es el potencial de celda que se puede aplicar. Ese crecimiento y ese... Si quieres se nota. Esto probablemente no lo haya hecho nadie nunca, ¿no? Me imagino, yo leí alguna referencia de bichos y...